Yo no sé cómo está cada hogar aquí, ustedes sí. Y necesitamos, hermanos, hablar con la verdad. Necesitamos ser alguien tan transparente que mi celular ni siquiera tiene contraseña. O si la tiene, la sabe mi esposa. Que lo que más me preocupe cuando mi esposa entra a mi celular sea que me borre por accidente alguna aplicación. Y no que me vaya a decir, ¿y quién? Pero ¿qué nos pasa a veces cuando nos dicen, présteme su celular, voy a enviar mire, necesito ahorita ver algo en internet? Y que no tengo datos. Se me acaba de cortar los datos. Pero qué bendición, hermanos, es cuando en la familia hay esa transparencia de que, tenga mi amor, hágalo con el mío. O los hijos, no mamá, mira el mío sí funciona ahorita, usalo. Ajá, hijos. ¿Cuándo fue la última vez que le pusieron así en bandeja de plata el teléfono a su mamá? Usalo, mamá. Es más, quédatelo, no lo voy a usar todo el día. Hermanos, necesitamos hablar con la verdad. Hermanos, continuamos con la campaña de la familia. Hoy llegamos al tema comunión con comunicación. Y yo quisiera hacer una pregunta. Imagínese que usted despierta un día, ¿verdad? Ahí en su casa, papá. Y cuando llega a la cocina encuentra a su esposa y a sus hijos, pero su esposa habla en chino, sus hijos en coreano, y usted sorprendido viene y habla en griego. ¿Qué es lo primero que usted haría? Imagínense, tratando de comunicarse. Bueno, ¿cómo le diría buenos días? ¿Qué haría usted? Lo tremendo, hermano, es que hablando en salvadoreño, los tres, papás, esposa, papá, mamá e hijos, a veces, aunque hablemos español, no nos entendemos. Y no entiendo lo que ella dice, o él no entiende lo que yo digo, o los hijos no entienden lo que les queremos decir. Por ejemplo, mi esposa a veces me dice, tráigame la cartera que está allá arriba. Tarea fácil y concreta. Cartera que está arriba. Hay 5 carteras. ¿Cuál de ellas, man? Y bajo con la primera que yo agarré, y cuando llego abajo me dice, esta no fue la que le pedí. No me dice esta no fue la que le pedí. Hermanos, la comunicación es un desafío para todos. Porque aunque hablemos el mismo idioma, no significa lo mismo las cosas. Depende del ánimo, depende de esto, en fin, la comunicación es un desafío. Pero saben, si queremos vivir en comunión, necesitamos hablar y comunicarnos en el mismo idioma y que podamos entendernos y comprendernos. De hecho, la palabra comunicación deriva del latín comunicare, que significa compartir o poner en común, dice. Este verbo a su vez está relacionado con el adjetivo latino communis, que significa común o compartido por todos. En esencia, la comunicación, dice, implica la acción de hacer partícipe a otros de algo que se tiene, ya sea información, sentimientos o ideas. Eso es comunicar. Es poner en común una información, poner en común un sentimiento. Y realmente ese es un desafío, hermanos, porque muchas veces nos cuesta. Y así como, aunque habláramos diferentes idiomas, tendríamos que, uno busca la manera de aprender el idioma o de comunicarse. Así también en la familia tenemos que buscar la manera de poder comunicarnos para mantener esa comunión. Hoy, hermanos, vamos a aprender en la palabra de Dios que necesitamos aprender a comunicarnos para mantener esa comunión como familia, como padres e hijos, aunque nuestros padres ya estén mayor, o nuestros hijos estén pequeñitos, o sean adolescentes, el poder tener esa comunión con comunicación. Vamos a ir ahí a la carta a Colosenses capítulo 4. Desde el versículo 5 vamos a leer, dice, andad, dice, sabiamente para con los de afuera, dice, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre, dice, con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vuestra palabra sea con gracia.
En la traducción, gracia significa gratificante, agradable, refrescante. ¿Qué nos caería ahorita refrescante, hermano, con este calorcito rico que está haciendo? Para refrescarse. Pero dice aquí que su palabra debe ser siempre con gracia. ¿Qué significa eso? Que cuando después de platicar con usted, sus hijos o su esposa o sus papás, no hombre, ellos se vayan de ahí diferentes. Ellos después de oírlo hablar a usted, vayan contentos, vayan con esperanza, vayan despojados de cualquier pensamiento de maldad con el que llegaron, vayan con cualquier tristeza que llegaron, no se regresan así, se van sin esa tristeza, sino con la mente que mi papá me dijo, hay un Dios soberano en tu vida que te guarda, que te cuida y te protege, por ejemplo. Ya, porque hablando de sal, es la palabra de Dios, ¿verdad?, con la que podemos animar a nuestros hijos. Pero hermano, hablar con gracia significa como cuando usted se encontró con el Señor Jesucristo. Uno medio oía antes del Evangelio, se apartaba, pero hubo un día, que yo lo recuerdo muy bien, hubo un día que el Señor me detuvo, porque yo andaba, no, me tengo que preparar para aceptarlo, yo tengo que prepararme para recibir al Señor Jesucristo, decía yo. Pero ese día el Señor tenía la intención completa de detenerme y de hablar conmigo. Y después de ese encuentro, hermanos, ya no fue igual para mí, como creo que no fue igual para ninguno de nosotros. Porque fue un encuentro lleno de gracia. ¿Por qué? Porque Él nos dio palabra que no merecíamos, nos dio esperanza que no merecíamos, nos dio amor que no merecíamos. Sin merecerlos Él nos amó. Pues entonces, hermano, ese encuentro con Jesucristo no nos dejó igual. A nosotros nos cambió el rostro. No sé cuántos de ustedes se convirtieron en una aflicción, en algún problema, porque yo no voy a decir, no, hermano, yo oí de la palabra del Señor y yo obediente fui. No, hermano, a mí me llevó el Señor, me fue a traer y me trajo, ¿verdad? Ese es el interés de Él y esa es la gracia de Él. Y hablando de gracia, hermano, es la que nosotros necesitamos tener cuando conversamos en casa. Que sea agradable, que nuestros hijos quieran volver allí, que nuestros hijos, después de hablar con nosotros, regresen en victoria, ¿verdad? Cuando van derrotados, pero después de hablar conmigo, digan, ¿cómo? No, en victoria, después de hablar con mi papá. Mira, mi papá me dio este versículo, me dijo que eso eran dardos de fuego, me dijo esto otro. No, la verdad que sí, me cayó bien hablar con mi papá. Quiero volver a hablar con él. Ya sé que tengo que ir a buscarlo a él para hablar. Pero a veces sucede, hermano, que no tenemos esa gracia. Porque esa gracia significa tener tiempo. Porque usted se prepara para hablar con su hijo, o con su esposa, o con sus papás. Usted dice, voy a hablar con mis papás, bueno, voy a orar porque está en una situación difícil para poder hablar. O en los problemas de la casa, porque no necesariamente afuera, en la casa pueden haber problemas. ¿Cómo voy a hablar? Y aquí dice, hablar siempre con gracia y vuestra palabra con gracia y sazonada, dice, con sal. Esto de sazonar, ¿verdad? Darle el sabor. No hay nada como sentarse y probar un pedazo de carne y con esa sal que le dio un sabor tan rico. Usted y yo, hermanos, tenemos que tener una conversación hacia nuestros hijos que ellos disfruten, que ellos estarían encantados de repetir, que ellos buscarían hablar con uno. Que, hermano, sea tan sazonado con sal que ellos lleguen confiadamente a la presencia suya a conversar, como nosotros podemos llegar confiadamente hasta el lugar santísimo a hablar con el Señor, por gracia. Porque eso hizo el Señor. De la misma manera nosotros, hermanos, llamados a poder siempre, dice, nuestra palabra sea con gracia y sazonada con sal. Y poder tener esa conversación, como lo dije, que disfrute el que la oye. Una conversación que quite los mal sabores de la vida, hermanos. Allá afuera es difícil. Y sus hijos, su esposa, usted mismo enfrenta un montón de cosas. Y no hay nada más bonito que en su casa uno refrescarse y oír palabra de aliento, de ánimo, palabra de Dios que le diga a la esposa o a los hijos, oír de sus papás. Dios sigue siendo soberano. Y que si hoy nos vamos, pues nos vamos todos, hermanos, con Él. Pero será el plan, Él lo sabrá. Una conversación, hermanos, que disuada del mal. Si usted le da algo tan sabroso, por así decirlo, tan sazonado a sus hijos, de su palabra, de su conversación, ellos van a quitar cualquier pensamiento de mal. Porque al final el único que puede orar por sus hijos, por el bienestar de sus hijos, el único que puede estorbar el paso de sus hijos,
es usted. Y usted es el llamado. Sí, que en la iglesia me ayudan, pero el trabajo es suyo, hermano. De poder usted hablar con gracia y con sazón. Un cristiano no tiene por qué ser sinónimo de aburrimiento. Qué bonito es cuando los hijos quieren oírlo a usted. Cuando su esposa quiere oírlo a usted, porque sus palabras son con gracia. Pero el punto, hermanos, es que usted pueda hablar de tal manera que los que le oigan regresen diferentes después de esa conversación. Pero, hermano, a veces nosotros no le echamos sal, sino que es riubarbo al volado, ¿verdad? ¿Saben qué es el riubarbo, verdad? Amargo, ¿verdad, hermanas? Gracias. El riubarbo es una cosa que amarga todo. Y a veces nosotros, en vez de echarle sal a esa conversación, ya llegamos con riubarbo y tomado. Ya lo tomamos para que nosotros llegamos serios, de tal manera que sin hablar ya tengo una conversación visual. Ya mis hijos ya vieron mi rostro. Pero el punto, hermanos, es que tenemos que cambiar esa dimensión y recordar lo que el Señor nos dice, que vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo, dice, debéis responder a cada uno. Este es el desafío que tenemos como padres. Tenemos que comunicarnos con nuestros hijos, tenemos que comunicarnos con nuestra esposa, con nuestros papás. Cada miembro de su familia tiene una manera especial de comunicarse. Y el Señor es el que nos va a permitir a nosotros, a través de su Espíritu Santo, a saber hablar. Aquí, hermanos, el Espíritu Santo viene a ser como el traductor entre usted y su familia. Y es el que le va a ayudar a poder saber cómo hablar con ellos. Y de repente el Espíritu Santo no va a ser de hablar, sino que a veces va a ser de guardar silencio. A veces va a ser de oír y callar nada más. A veces va a ser de no responder. A veces con los vecinos nos ponemos a discutir por cosas que no debemos, ¿verdad? Y en vez de dejar pasar la ofensa, salgo y discuto, y la cosa que se pudo haber solucionado en 5 segundos hizo un monstruo. ¿Por qué? Porque no oí al Espíritu Santo que me dijo: guarda silencio. Proverbios 26:4 dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Pero a veces uno que es hijo de Dios, uno que es cristiano, se le olvida, y uno sale, ¿verdad? Que a la hora que sale la nota de donde vive uno, de la colonia, dicen: el hermano Rolando, ¿verdad?, fue el que inició el pleito. Y es pastor, así entre paréntesis. ¡Qué tremendo, hermanos! Cuando deberíamos de ser nosotros, dice aquí, estamos listos para saber cómo debemos responder a cada uno. Y ese, hermano, es algo que el Señor nos da a través de su Espíritu Santo. Eso es lo que Él hará, hermanos, que usted pueda comunicarse con todo, porque se necesita. No, a mí no me necesitan, hermano. Ahí, mire, la mamá le resuelve todo. Es mentira. Ya eso está comprobado por médicos, ¿verdad?, o por psicólogos que han estudiado lo impactante que es la vida del papá en la vida de los hijos. Gracias a Dios por las mamás que son mamás y papás, ¿verdad? Pero eso no significa que usted no tiene un trabajo que hacer, porque ese es el llamado para ustedes y para mí también. Ahora bien, hermanos, hemos hablado entonces que siempre nuestra palabra es sazonada con sal y debe ser con gracia. En una comunicación hay dos verbos que interactúan: el hablar y el escuchar. Hablarnos se nos facilita mucho. El escuchar, Santiago capítulo 1 versículo 19 al 20 dice: por esto, mis amados hermanos, y es bien específico, todo hombre, dice, o sea que es un llamado a nosotros, ¿verdad? Todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír. Fíjense que yo, cuando comencé a ver este tema de la comunicación, pensé que lo primero iba a ser hablar de cómo comunicarse. Y esto es parte, pero es escuchar, hermanos. El hecho que estamos llamados, dice aquí en Santiago, que seamos prontos para oír, tardos para hablar. En el contexto de la comunicación, como lo dije, escuchar y hablar son dos acciones independientes y complementarias. Escuchar implica recibir y comprender información, mientras que hablar implica expresar esa información. Ambas, dice, son esenciales para una comunicación efectiva y se influyen mutuamente. Pero por alguna razón, nosotros tenemos 2 oídos y una boca. Epicteto creo que es un
un griego estoico, que dijo que hay que entonces oír el doble de lo que oímos y hablar la mitad de lo que hablamos. No sé, en esa relación, ¿verdad? Bueno, los hombres ya de hecho hablamos poquito, ¿no? Pero aquí, hermanos, vamos a ir aprendiendo sobre eso. Pero entonces, hermanos, qué importante es aprender a escuchar en la conversación. Y como padres tenemos que aprenderlo porque eso cuesta escuchar, hermanos. Pero miren lo que dice Proverbios 17:27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Proverbios 17:27. El que ahorra sus palabras. No es el que no las dice, es el que las ahorra, las tiene ahí guardadas para el momento indicado. Para eso son los ahorros, ¿verdad? Uno los saca en el momento indicado cuando la inversión es necesaria y efectiva. Pues entonces es guardar las palabras, dice. Guardar y ahorrar mis palabras para el momento correcto. Eso es de sabios. Porque a veces tenemos un montón de palabras que decir, hay mucha sabiduría. Sobre todo cuando ya pasamos los 50, ya creemos que ya tenemos la super información, ¿verdad? Pero hermano, lo primero que se tiene que hacer es escuchar. Proverbios 17:28 dice, aún el necio, imagínense, cuando calla es contado por sabio. Cuanto más usted y yo que somos hijos de Dios, que no somos necios, que no estamos perdidos. ¿Cómo no vamos a callar? Y eso de escuchar, hermano, de callar, hermano, es porque estamos escuchando a alguien. ¿Saben a quién? Al Espíritu Santo. Porque es el que nos dice aquí en el oído del Espíritu, ¿eh? No hables, no digas esa palabra. Y lo digo por experiencia, hermano. Y a veces he dicho, no te preocupes, tengo la cuestión controlada. Y arde Troya, hermano. Bueno, ardía, gracias al Señor. Ahora lo oigo más seguido. El punto es, hermanos, que es ahí donde necesitamos del Espíritu Santo, porque dice escuchar. No somos dados para escuchar. Tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a oír la necesidad del otro. Tenemos que sentarnos, porque de repente queremos llegar, no me ha dicho nada y yo ya estoy diciendo lo que, mira, no, eso es tal cosa. No, ya te vi lo que necesitas, ni siquiera hemos oído el problema y ya estamos hablando. Dice Proverbios 18:13, al que responde palabra, dice, antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Otra traducción es, el que responde antes de escuchar, cosecha necedad y vergüenza. ¿Cuán cierto es esto, hermano? Mire, uno a veces no ha oído lo que le van a decir y uno está respondiendo. Hermanos, cuando no escuchamos, vamos a ser avergonzados. Y a veces en nuestra casa somos avergonzados por cosas que pasan, que decimos que es imposible que pasen, pero lo que realmente sucede es que no he tenido el tiempo para darme cuenta de lo que está sucediendo. Y por tercero vengo a saber los problemas que están en mi casa, avergonzado por no haber escuchado a mis hijos, por no haber escuchado a mi esposa. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿En cuántos problemas no nos hemos metido por andar hablando de más, hermano? Por no habernos quedado callados, por no esperar. El que guarda su boca guarda su alma. Miren, a veces decimos cosas que hieren, que al final terminan dañándonos a nosotros. A veces rompemos la armonía de la casa por cosas que decimos que al final nos afectan a nosotros, porque se rompe la armonía. Una armonía que dependió de una conversación que usted tuvo que haber escuchado. En las muchas palabras, dice Proverbios 10:19, no falta pecado. A veces somos buenos para hablar, ¿verdad? Y hacemos una mezcla de cosas, ¿verdad? Y no dejamos que el otro hable, ¿no? Y ahí, según nosotros, lo entuturutamos y de repente en ese mucho hablar se nos salió algo que el otro no sabía y en vez de arreglarse la cosa, termina terrible. Pero hablando de escuchar, hermanos, hay que escuchar a los otros, pero también necesitamos que usted se escuche a sí mismo. Porque a veces creemos que todo lo que decimos es correcto, es bueno, es lo que se debía decir y el otro no tenía que protestar ni decir nada, sino que yo tengo la razón. Miren lo que dice ahí, Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibimos mayor condenación. O sea, no se ande creyendo que usted, su discurso es non plus ultra, ¿verdad? Y que nadie lo puede alcanzar ese nivel de sabiduría.
porque todos, dice el versículo 2, Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, es un varón o una varona perfecta. Cuando hablamos de escuchar, entonces, es escuchar al otro, es conocer su necesidad, pero escucharme a mí mismo y revisar delante del Señor si realmente lo que dije no era destructivo, si lo que dije no era con gracia, si lo que dije era más amargo que el ribarbo, ¿verdad? Santiago dice, todos ofendemos, todos. Mirad, no se confíen, dice, mirad, dice, también las naves, el versículo 4, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua, dice, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Una palabra se llevó la celebración del Día del Padre. Y llevaste el pastel porque diabéticos somos en esta casa. Una palabrita, hermanos. Necesitamos escuchar a los demás, pero también necesitamos escucharnos a nosotros mismos. Necesitamos escuchar al Espíritu Santo en cada momento, y eso necesita una conexión con el Señor para evitar ser yo el que amarga todo, las conversaciones. Y a veces, hermanos, el mayor problema es que queremos disfrazar nuestra manera de actuar, porque de repente a veces nos damos cuenta y digo yo, metí la pata, dije, eso no tenía que haberlo dicho, y no tenemos el valor de ir y reconocerlo, hermano. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? Y a veces no lo aceptamos, sino que lo queremos disfrazar. Miren lo que dice Proverbios 26:18. Dice, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su familia y dice, ciertamente lo hice por broma. Y a veces a uno le pasa, y cuando ya la señora está seria, no, mira mi amor, no, pero no, es que entendiste mal. No, era un chiste el que Dios te estaba contando. Por lo tanto, hermanos, necesitamos escucharnos y necesitamos, si descubrimos que nos hemos equivocado, tener el valor de reconocerlo, porque los hijos van a ver que mi papá no es perfecto y que cuando se equivoca lo reconoce, y no es fácil. Pero también, hermanos, la comunicación que nosotros debemos tener debe ser con empatía. Debemos escuchar con empatía. Santiago 2:15 dice, y si un hermano, dice, o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice. Si tú oíste la necesidad del otro, si tú oíste lo que tus hijos están diciendo que necesitan, y les dices, bueno, va en paz, ¿verdad? Y ve cómo resuelve, se va a resolver, ¿verdad? Tú lo vas a hacer, ¿verdad? Un gusto haberte visto. Dice, ¿de qué aprovecha? Ahora, si no tenemos, pues no tenemos, ¿verdad? Pero miren lo que dice el Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas, dice, a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré. Aquí hubo una conversación, ¿verdad? No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal, imagínense, no darles, le dice que es hacerle un mal al prójimo, que habita confiado junto a ti. Esto me gusta. Desde que los hijos nacen tienen una confianza plena en usted, y ellos creen que ustedes van a resolver el mundo y que ustedes, todo lo que pasa, ustedes van a ser el Superman o la Supermana, ¿verdad? Superwoman. De hecho, Rolandito decía que yo tenía una tarjeta así, un plástico así, que con eso pagaba todo. Bien confiado. Le decía a mi esposa, no mamá, pero decirle a mi papá, porque mi papá, él tiene una tarjeta así, medio chiquito, plástico, todo paga con eso. Amén, dije yo, todo pagamos, ¿verdad? Porque los hijos, hermanos, tienen una esperanza. Ellos habitan confiados ahí a que usted es su papá. Y ahí, hermanos, ¿sabe qué necesitamos? Usted y yo, vivir allí, habitar confiados delante de la presencia de Dios. Porque al final es Dios quien se va a proveer a través de usted para sus hijos. Porque también a veces es una carga, ¿verdad? Que uno se pone de que yo tengo que ver esto, yo tengo que ver. Mire, si es que el que da las fuerzas para el trabajo, el que da el trabajo, el que da las fuerzas para disfrutarlo del trabajo, es Dios.
Por lo tanto, así como sus hijos habitan ahí confiadamente al lado suyo, usted también necesita habitar confiadamente al lado del Señor para poder tener, para proveerles a sus hijos. Pero si usted tiene para proveerles y no lo hace, hermano, es que no está escuchando con empatía. Los padres son los que atesoramos para los hijos. Y algún día será que ellos nos honren cuidándonos probablemente. Pero mientras no sea ese tiempo, hermano, somos los llamados a tener empatía, que significa tener tiempo para conocerlos. Escuchar con empatía. Ahora, hasta este momento hemos hablado de escuchar, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿cómo debemos hablar? Efesios capítulo 4, versículo 24 al 25 dice: vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual dice, desechando la mentira, hablad ¿qué? Efesios 4, 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno de nosotros, hablad verdad, dice, con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, a nuestra familia le debemos hablar con la verdad. Eso es algo que debemos tenerlo como premisa en nuestra vida diaria. Que seamos transparentes e íntegros delante de ellos y que nos conocen muy bien y dejarnos conocer por ellos. Como veíamos el domingo pasado hablando de transparencia, ¿verdad? El ser transparentes plenamente. Pero aquí está hablando que desechemos la mentira. Porque cuando no hablamos toda la verdad nuestra, estamos escondiendo algo. O hay algo que no podemos decir, o estamos mintiendo. No, es que no he mentido. No he dicho toda la verdad. También es mentir, hermanos. Zacarías 8:16, hablando de lo que el Señor iba a volver por su pueblo, dice Zacarías, el profeta: estas son las cosas que habéis de hacer. Y la primera que pone para el pueblo de Israel dice: hablad verdad cada cual con su prójimo. ¿En qué estado estaría ahí el pueblo de Israel, verdad? ¿En qué estado estaría la iglesia en Éfeso? Que les dice: hablad verdad. Yo no sé cómo está cada hogar aquí, ustedes sí. Y necesitamos, hermanos, hablar con la verdad. Necesitamos ser alguien tan transparente que mi celular ni siquiera tiene contraseña. O si la tiene, la sabe mi esposa. Que lo que más me preocupe cuando mi esposa entra a mi celular sea que me borre por accidente alguna aplicación. Y no que me vaya a decir, ¿y quién? Pero ¿qué nos pasa a veces cuando nos dicen: présteme su celular, voy a enviar mire, necesito ahorita ver algo en internet? Y que no tengo datos. Se me acaba de cortar los datos. Pero qué bendición, hermanos, es cuando en la familia hay esa transparencia de que: tenga, mi amor, hágalo con el mío. O los hijos: no, mamá, mira, el mío sí funciona ahorita, usalo. Ajá, hijos. ¿Cuándo fue la última vez que le pusieron así en bandeja de plata el teléfono a su mamá? Usalo, mamá. Es más, quédatelo, no lo voy a usar todo el día. Hermanos, necesitamos hablar con la verdad, no con la mentira. En medio de un mundo de intriga, de engaños, de que, miren, la diferencia es que no sabemos si nos dicen la verdad, no sabemos en quién confiar. Uno llega a un lugar, ¿verdad? Y no sabe del trabajo, no sabe a quién confiarse, se perdió algo y no sabe quién podría ser, podrían ser todos. Un día de estos estaba yo parqueado así, llegó un señor a decirme que acababa de su esposa, la tenía que sacar del seguro social, que iba para San Vicente y necesitaba $35. ¿Confiamos o no confiamos en eso? Nos cuesta, porque es un mundo así de voraz, que hay engaño en todos lados. Bueno, las estafas hoy, para que le llegue el link: te has ganado $1 millón. Has sido favorecido por una donación de una ONG de Nueva Zelanda, y solo dale clic al link y ya estamos amenazados por engaño por un lado, engaño por otro. Pero qué bendición es, hermanos, que en la casa usted tenga un lugar donde su papá es alguien con que usted lo conoce plenamente, que a su esposo usted lo conoce plenamente, o mejor dicho, que su esposo ha dejado ser conocido plenamente. Porque no hablar con la verdad es engañar. Bienaventurado el hombre, dice Salmo 32:2, a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu, dice, no hay engaño. Usted va a ser una bendición para su familia. Que en usted no haya ningún engaño, hermano. El que habla verdad, dice Proverbios 12:17, declara justicia, mas el testigo mentiroso engaña. ¿Mentimos a veces en la casa? Nos vemos obligados a mentir por algo que esté oculto. Necesitamos romper con todas esas ataduras, hermanos.
Y que puedan decir en nuestra casa, el varón que tenemos como papá, el varón que tenemos como esposo, en él no hay engaño. Y eso, hermanos, necesitamos que el Señor actúe en nuestra vida, porque solo no lo vamos a poder hacer. El testigo verdadero, dice, libra las almas, Proverbios 14:25. ¿Por qué? Porque hay libertad en la casa. Jesucristo dijo, la verdad os hará libres, ¿verdad? Y cuando uno dice la verdad, se libera a uno mismo y está libre delante de demás. No hay nada que le puedan acusar porque no hay nada oculto. Cuando usted no oculta nada, no hay temor. Es transparente. Su celular, sus cuentas, las cuentas del banco, sus hijos, su esposa lo saben, lo conocen. Nunca ha habido algo que usted haya dañado su integridad. Mire, es una bendición. Duerme usted como angelito y también duermen como angelito su esposa, confiada en ese hombre que es un varón en el cual no hay engaño. El engaño está en el corazón de los que hacen el mal. Y usted no es un hijo de maldad ya. Proverbios 12:20 dice eso. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. Pero usted ya no es un hijo de perdición. Usted es un hijo de Dios. Por lo tanto, sería que en usted, dice el mismo Proverbio 12:20, debería de haber alegría porque usted piensa el bien. Qué duro, hermanos, ante las situaciones que pasan y uno lo que primero que piensa es para mal, porque no hay esperanza. Pero los hijos de Dios sí tenemos esperanza y podemos pensar en que Dios va a hacer algo en nuestra vida. Decir la verdad, hermanos, nos mantiene firmes durante el tiempo. Proverbios 12:19 dice, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo dice por un momento. Algunos dicen que la mentira tiene patas gordas. Yo creo que se agarran de este versículo, porque es cierto, hermano. No hay nada oculto bajo el sol. Todo lo que usted hace sale a la luz. Todo. No importa su edad. Jóvenes, ¿verdad?, que están aquí. Todo lo que hacemos que no lo conocen en mi casa, tarde o temprano sale a la luz, porque el Señor lo pone al descubierto. ¿Y sabe qué es la bendición de ser un hombre que habla con la verdad? Que los ojos del Señor están puestos sobre usted y cuida de usted. Y sus oídos están atentos a sus oraciones, dice Primera de Pedro 3:12. Pero contra los que hacen el mal, contra los que mantienen ese engaño, dice, el rostro del Señor está contra ellos. Hermanos, tenemos que aprender a hablar con la verdad en nuestra casa. Y con eso de la verdad, hermanos, tenemos un problema. Y es que a veces aprovechamos el término, digo la verdad, para lastimar a otros. En lo que digo, en lo que hablo. Mire, yo le dije lo que tenía que decirle porque es la verdad. Y aunque le duela, es la verdad. Pero miren, la Biblia dice que no debemos ser así. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y nuestra comunicación, hermanos, debe ser sin golpes de espada. Que cuando usted hable con sus hijos no sean como golpes. Porque dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. A veces podemos estar dándole a los demás duro, ¿verdad?, y lastimándolos con nuestra forma de hablar. No necesariamente físico, sino con palabras que desaniman. Nunca puedes, siempre fallas, jamás lo lograste. Cuando en realidad, hermano, no debe ser eso, pero es la verdad. Esa no es la manera en que Dios quiere que usted hable. La mentira es un arma que daña, pero usar esa frase de que estoy diciendo la verdad cuando en realidad estoy destruyendo a alguien, también es maldad. No, es que a mí así me enseñaron. El Señor les quiere enseñar de otra manera a usted, a ser diferentes, hermanos, a hablar de manera diferente. El hombre perverso nunca halla el bien, pero usted sí, hermano, porque usted es un hijo de Dios. Cuidémonos de no usar esa palabra de hablo con la verdad como un arma, ¿verdad?, de destrucción que pueda dañar el corazón de sus hijos o de su esposa. Sin golpes de espada. Al contrario, en el mismo versículo, en la parte B dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios, ¿qué es? Medicina. Hermanos, nuestras palabras tienen que ser palabras que sanen, palabras que transformen, palabras que quiten la enfermedad que tienen nuestros hijos o nuestra esposa. Tenemos que hablar la verdad con sabiduría, porque entonces será medicina que sane. Entonces va a ser valorada, dice Proverbios 10:20. Plata escogida es la lengua del justo, dice. Los labios del justo apacientan a muchos. Mire, usted tiene una gran responsabilidad.
Toda su familia está bajo su responsabilidad, que sus palabras puedan apacentarlo, porque así dice aquí. Aquí está diciendo que las palabras, dice, suyas apacientan a muchos. Los labios del justo apacientan a muchos. Y apacentar es dar tranquilidad, es dar confianza en medio de unas situaciones difíciles que puedan estar pasando. El corazón del sabio, dice, hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Otra vez hablando de gracia, ese es Proverbios 16:23. Proverbios 16:24 dice, panal de miel son los dichos suaves. Qué interesante, hermanos. Como frío de nieve, dice Proverbios 25:11, como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, dice, pues el alma de su Señor da refrigerio. ¿Sabe qué significa eso? Imagínense que ahorita con este calor que estamos, cayera una nieve a nuestro alrededor que refrescara y se viniera el airecito frío de esa nieve ahorita, porque así dice que mientras está la cosecha es lo más caliente, ¿va?, en Israel, y dice como una nieve que cae, que refresca. Así es el mensajero fiel que lleva la palabra. Así es, dice, algo que nos refresca en la angustia. Eso debe ser nuestra palabra, que refresque en medio de la angustia. Proverbios 15:23 dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Sus hijos necesitan su palabra hoy, porque es en su tiempo. Mañana ya es tarde, hermano. Hoy. Sus papás necesitan esa palabra con gracia hoy, no mañana. Hoy es que sus papás, hoy es que sus hijos, hoy es que su esposa necesita que usted pueda hablarle con palabras que sanen, con palabras que transformen, con palabras que se conviertan en algo medicinal, hermanos. Yo había oído, hermanos, que el orégano, ¿verdad? Usted se puede hacer lienzos de orégano para ponerse donde sea, golpear una pierna, y eso como que desinflama, ¿verdad? Es desinflamador. Pero lo que no sabía es que también se puede hacer un té, y ese té ayuda en la garganta, a desinflamar también órganos, etcétera, etcétera. O sea, yo solo lo había probado en tomatada, el orégano, se los digo. Pero descubrí otras cosas, hermano, que se pueden hacer. A veces, hermano, nosotros creemos que nosotros solo servimos para una cosa, para entregar el cheque y regañar a medio mundo, cuando en realidad usted ha sido puesto allí para llevar palabra que sane a sus hijos, que sane a su familia. Vamos a orar.